Ahora sí. Bueno, vamos a ver un poco sobre los antecedentes y próximos pasos. Eh, Se han tenido dos reuniones con los grupos técnicos de trabajo en los meses de marzo y junio. También se han tenido diversos webinars en el transcurso de esta primera mitad del año. Se han realizado dos talleres presenciales y el próximo será en agosto, como bien ya saben. Y por último, estamos actualmente en el último paso sobre la última tarea que está por concluir. Ahora, con respecto a la agenda, los temas que veremos el día de hoy será, bueno, la bienvenida al seminario web y presentación de objetivos. Vamos a tener también una foto grupal, así que les vamos a pedir a todos que por favor nos ayuden prendiendo sus cámaras. También veremos la agenda del taller de agosto. Veremos también la presentación del ejemplo de análisis de proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de energía y transporte. Y la siguiente presentación será el ejemplo de análisis de sensibilización y proyección de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería pastoril de carne vacuna. Y por último, la asistencia técnica de los países. Bueno, para las palabras de bienvenida, le cedo la palabra a Lennox. Hi, Eh, good morning. Hi. I, I will speak on behalf of Dr. Gladden. I just want to say thank you all for joining us. We know you all are very busy, and we've been having these sessions to try to improve as much as we can and to get everyone prepared for what's coming. So we're grateful to have you all, and please take full advantage. Ensure that you ask your questions, take your notes, and we look forward to seeing some of you all at the next event. And thanks again, and let's have a good session. Muchas gracias por tus palabras, Lennox. Ahora, para ver los objetivos del webinar, le doy el pase a Richard. Sí, gracias Alison, gracias a Luis también por las palabras y bueno, como sumándome a las palabras de Luis, sabemos que este es particularmente un semestre ocupado, así que muchas gracias por poder participar con nosotros. La sesión de hoy día va a ser un poco distinta. Eh, Vamos a tener algunos ejemplos por parte de Jairo y de Walter, uno para el sector de energía y otro para el sector de agricultura, un poco para de pronto animarlos o ayudarlos, eh, ayudarlos un poco e inspirarlos a la evaluación de políticas y acciones de mitigación. Y adicionalmente a eso, quiero hablar un poquito sobre el taller de agosto. Es un taller bien especial, bien apretado, bien contundente. Eh, Entiendo que las invitaciones ya salieron, así que en un momento más les voy a hablar sobre eso. Eh, Porque antes de eso creo que tenemos la foto grupal. Sí, bueno, sí, lo pasamos. Sí. Así que, Oscar, te doy el pase para que nos puedas guiar. Gracias, Richard. Buenos días a todas y todos. Les voy a pedir entonces, por favor, si pueden abrir sus cámaras un momentito. Vamos a hacer acá un par de capturas de pantalla para hacer la foto grupal, que esto nos ayuda para divulgar pues todo lo que se está haciendo en el marco de este centro de transparencia. Eh, Qué bueno verlos a todos, caras conocidas. Espero que estén bien. Gracias por estar encendiendo ahí sus cámaras. Veo que hay una buena participación. Ok, déjenme, creo que voy a hacer varias capturas. Permítanme. Me hacen favor si pueden, nada más, no sé, Alison, si estás compartiendo ahí tu pantalla, solo para capturar así bien solo las. Gracias. Sí, claro. Excelente, ahí está. Perfecto.
Bueno, entonces voy a hacer varias tomas, todos ahí con una sonrisa, por favor, radiante. Muchísimas gracias. Voy a tomar otra más porque somos varios. A la cuenta de uno, dos, tres. Su mejor sonrisa a todos. Excelente. Bueno, les agradezco, les deseo una buena jornada. Cambio. Muchas gracias, Oscar. Procedo de nuevo a compartir la presentación. Bueno, gracias por todos prender sus cámaras y brindarnos una sonrisa. Ahora vamos a ver la agenda del taller de agosto. Te doy pase, Richard. Te ayudo también Sí. compartiendo. ¿Me confirmas si se puede ver la agenda? Sí, no sé si puedes bajar a la parte de esa parte de ahí. Súper. Comentarles que la tercera semana de agosto vamos a tener el próximo taller presencial. Este va a ser un taller bien especial porque va a tener una duración de 4 días. Va a ser un taller bien intenso. Vamos a estar todos los expertos del consorcio. La idea de este taller es como, de alguna manera, hacer una evaluación de medio término, de alguna manera, del avance de los países eh, en materia de transparencia. Y la idea de esta evaluación no solamente decir si estamos bien o mal, sino que en verdad la idea es un poco revisar las actividades que hemos realizado y en función de esto un poco dibujar cómo deberían ser las próximas actividades en lo que queda de implementación, ¿ya? Para ello, el consorcio actualmente está revisando los informes finales de transparencia de los países que los han presentado ante la Secretaría y es una revisión bastante similar, poco más ligera que la revisión que hace la Secretaría. Obviamente nuestro objetivo, más que revisar el apego a las modalidades de procedimiento directrices para la implementación del marco de transparencia reforzado, ¿cierto? De las MPI, es tener una mirada un poco más amplia pensando también en la creación de capacidades, en las necesidades de los países y también apuntando, ¿cierto?, al objetivo que compartimos con ICAT, que es no solamente transparencia en sí mismo, sino que acción en la transparencia, por decirlo de alguna manera. Para ello, el taller va a estar enfocado en la presentación de estos resultados de la evaluación. Vamos a partir el día 1 con una presentación y discusión de los resultados en inventario. Vamos a trabajar de manera paralela para revisar los resultados en AFOLU y en los sectores no AFOLU. Y hacia el final del día, la idea es un poco mostrar los resultados de la evaluación, discutir con ustedes cuáles son las principales necesidades y prioridades de los países, ver qué puntos hay en común, ver qué puntos son especiales o específicos a cada país y proponer en función de esto una suerte de elementos para una hoja de ruta general en transparencia. Entonces, el primer día vamos a trabajar en inventario. Eh, el segundo día, eh, Alison, ¿puedes pasar al día 2? El segundo día vamos a tener una lógica similar, pero vamos a estar trabajando en todo lo que tiene que ver con eh, seguimiento de la ANS, acciones y políticas de mitigación y proyección de GI. Eso lo vamos a trabajar en la tarde, ¿cierto? Vamos a presentar resultados, nos vamos a sentar a discutir. Y en la mañana, que me lo salté, vamos a dar un espacio para que ustedes traigan lo que logren avanzar respecto a sus tareas, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con proyección y evaluación de política y sentarnos con ustedes a revisar los avances, a discutir, ver cómo los podemos seguir apoyando, hacer una mañana de asistencia técnica en PAMS. ¿Ya? El día 3 eh, vamos a hacer un- una suerte de tour de pasada
por distintos elementos relacionados con financiamiento climático y adaptación. Por la mañana vamos a partir por financiamiento, vamos a tener un par de presentaciones bien generales sobre qué se entiende por financiamiento climático, vamos a tener una presentación también de la guía de transparencia de financiamiento climático y luego a media mañana vamos a discutir también sobre las necesidades y brechas que tienen los países en materia de transparencia y financiamiento. ¿Ya? No vamos a ahondar en temas de financiamiento en cuanto como a recepción, sino que más bien como todo lo que tenga que ver con transparencia y financiamiento, seguimiento del seguimiento del financiamiento o transparencia en financiamiento, monitoreo. Por la tarde vamos a tener una... ¿se puede bajar un poquito más, Alison? Vamos a hacer algo similar, pero por adaptación. Entonces vamos a tener un par de presentaciones relacionadas con el reporte de la adaptación, pérdida y daño. También va a haber un espacio a la presentación del NAP Global, que fue algo que solicitó el Hub, que incluí, que es bastante interesante. Y luego hacia el final del día vamos a tener también una discusión sobre necesidades y prioridades en materia de adaptación y cómo, qué actividades deberían realizarse en el contexto del campo. Y el día 4 vamos a cerrar. La idea del día 4 es un poco hacer una raya para la suma, de un poco ver cómo los distintos eh, ejes temáticos que se trabajaron durante estos 3 días convergen y en función de eso proponer elementos clave para ser incluidos en esta hoja de ruta de transparencia. ¿Ya? Principalmente también, un poco también preguntarles cómo el tema de los tiempos, porque vamos a identificar muchas necesidades y prioridades, ¿cierto? Pero me imagino que algunas son más urgentes que otras. Entonces también un poco conversar eso con ustedes, que puede entrar dentro del trabajo de este año, que podemos pasar para el próximo. Y por la tarde del día 4 luego de haber tenido esta discusión, también un poco comprometernos, ¿cierto? A qué se va a comprometer a hacer el hub, qué va a hacer el consorcio, qué van a hacer los países. Dar un espacio a hablar sobre la NDC. Van a haber expertos, probablemente van a haber expertos de la Secretaría, vamos a estar nosotros. Entonces también los invitamos a que traigan todas sus dudas, consultas, ideas sobre el proceso NS 3.0. Sabemos que es algo que les preocupa y que están trabajando muchos de ustedes, o los que ya la terminaron, de pronto tienen dudas sobre implementación, o de pronto están trabajando en la parte de evaluación de política. Sí, pero Entonces, estoy. Ujú, los perfecto. invitamos a que traigan... Dime. Oscar, tu micrófono. Sí, sí. Me parece. Oscar, ya, ahí sí. La idea del día 4 de la tarde es un poco que nos traigan sus consultas, dudas y que los apoyemos, demos asistencia técnica en el proceso de MS 3.0. Así que eso es en general la agenda. Probablemente ajustemos algunos tiempos, corrijamos algunas cosas. Se me pasó entre medio también, van a haber unos espacios para las presentaciones de Panamá y de Belice en adaptación y financiamiento, pero un poco compartir la experiencia de los países y progreso en esas materias. Y de nuevo, así que ustedes van a tener 3 tareas, digamos. Una de esas tareas es lo que ya están trabajando, que es llevar a ese taller todo lo que logren avanzar en lo que hemos conversado sobre PAMS. La otra tarea es llevar todas las dudas, consultas que tengan sobre el proceso NS 3.0. Yo los invito a que si ya tienen dudas, de pronto nos pueden mandar un correo, así las vamos anotando, vamos viendo quién se hace cargo de eso internamente dentro del consorcio, si necesitamos apoyo afuera para poder dar una respuesta. Y además, y es algo que no está propiamente aquí en la agenda, pero sí entiendo que se comunicó en el correo que se envió a los puntos focales, porque esta invitación ya salió, es que para poder hacer esta evaluación
y esta revisión de los informes finales de transparencia necesitamos hacerles algunas preguntas. Entonces, en la segunda semana de agosto, en la semana previa a este taller, queremos tener unas llamadas con los equipos técnicos de los países para discutir algunos hallazgos que ya tenemos, los que ya estamos trabajando sobre sus reportes. Así que les pido que vayan con su punto focal, que por favor revisen esto. Esta llamada, como les mencionaba, la idea es que participen todo el equipo técnico que ha estado trabajando con ustedes, para poder conversar con ustedes sobre estos hallazgos que eventualmente se van a transformar en necesidades o pueden ser prioridades de los países. Ya, la idea es un poco entender también en qué están haciendo. Es un poco, cambiamos un poco la modalidad de la entrevista que hicimos el año pasado, a principio de año, porque ahora muchos de ustedes ya tienen BTR, ¿no? Hay en algunos países que aún no han entregado su reporte, a esos países también se les ha invitado a participar. Obviamente la modalidad con ellos va a ser distinta. En cualquier modo, les pedimos que por favor se pongan en contacto con su punto focal y nos puedan decir cómo, eh, quiénes van a participar de esa llamada, porque para nosotros es muy, muy relevante poder tener esa conversación con ustedes previo al taller. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. eh, También está el equipo del Hub aquí por si quieren hacer alguna consulta. Los escuchamos. No veo ninguna mano levantada. Y en el chat tampoco hay nada. Bueno, de cualquier manera, tenemos el chat, tienen nuestros correos, están los correos del Hub. Nosotros estas 2, 3 semanas que quedan antes del taller, los vamos a estar molestando bastante, para ser honesto. Así que les pido también de su parte, porque esto va a dar un poco, va a ser el insumo principal para el desarrollo de las actividades que vienen en el futuro. ¿Ya? Em, Así que bueno, Alison, te doy el pase, podemos seguir con la agenda. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora le doy el pase a Jairo, quien nos va a hablar y dar un ejemplo de análisis de proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energía y transporte. Adelante, Jairo. Me avisas si necesitas ayuda en que yo comparta tus presentaciones o tú los compartes. Bueno, muy buenos días, Alison. Solo, si quieres, yo comparto. Nada más déjeme encontrarlos aquí en mi pantalla. Ah, ya los vi. Perdón. Ok. Em, Voy a también poner la cámara por acá. Y tengo la presentación. Bueno, yo traigo una presentación y luego me voy a pasar a un ejercicio en vivo y a todo color, un poco como habíamos hecho allá en El Salvador. Entonces, pero a manera de refrescar la memoria, porque sé que estamos todos y todas muy ocupados y ocupadas, entonces de repente se nos olvida un poquito el proceso de estas proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energía y transporte específicamente, entonces un poco refrescar por ahí memoria. Tal vez a manera de algunos conceptos básicos. Recordemos que de manera muy gruesa las estimaciones de emisiones que hacemos pues, se basan en datos de actividad, es decir, el consumo de energía, el consumo o los kilómetros que se recorren, o el consumo de alimentos, el uso del suelo, etcétera. Eso lo puede hablar un poco Walter con mayor detalle. Y eso se multiplica en términos generales por un factor de emisión que puede tener diferentes niveles, ¿verdad? O tiers. Eso nos permite entender cuál es el estado actual, que como ven estas cajitas que buscan explicar la matemática detrás de eso,
Eso nos da las emisiones históricas. Entonces, podemos tener consumo de diésel en el sector transporte, por ejemplo, y el factor de emisión. Decimos, esto es cómo nos hemos visto históricamente y cómo estamos hoy en día. Y eso nos da la base, porque recordemos, no podemos mejorar lo que no podemos medir. Pero a partir de eso, habíamos comentado ya en El Salvador que algunos impulsores económicos, econométricos en general, básicamente el PIB o el crecimiento del Producto Interno Bruto o el crecimiento poblacional nos puede dar cómo van a cambiar los niveles de actividad en el futuro. Y entonces podemos ver cómo son las proyecciones de emisiones, es decir, si el consumo de diésel hoy es 1 y en el 2030 van a ser 2, pues un poco tendríamos a pensar que las emisiones se nos van a duplicar, ¿verdad? Como para darnos una idea y un recordatorio de lo que hablamos allá en El Salvador. Y bueno, y esta desagregación de Calla es como el sustento y muchos de los modelos que estuvimos conversando en El Salvador, pues se basan en esas ecuaciones matemáticas con un poquito de sofisticación, cada una de las herramientas, un poco como conversamos allá. Aquí hay un poco más de la desagregación de Calla, cómo podemos hacerlo para las diferentes actividades económicas, incluso cómo hacemos estimación de emisiones de CO2 y luego de CO2 equivalente, ¿verdad? Para diferentes subprocesos energéticos y para subprocesos o subsectores, perdón, no energéticos. Y realmente lo que hoy queremos es hacer un ejercicio un poco más en detalle sobre las hojas de cálculo que compartimos y que estuvimos usando allá en El Salvador y que ustedes tienen acceso. Se les facilitaron, o sea, en el momento allá en El Salvador se facilitaron estas hojas de Excel que ahorita las voy a compartir. Ahorita me voy a pasar a las hojas Excel y ahí vamos a poder jugar con esas hojas Excel y voy a ilustrar este ejemplo que les traigo el día de hoy. En resumen, esas son 3 hojas Excel. Uno que tiene el nombre 0-inputs-data XLS y otras 2 que realmente son dashboards o paneles que nos permiten ver las proyecciones en el escenario tendencial o sin medidas. Es como crecería la economía si no hacemos nada, si dejamos que todo evolucione de forma tendencial. Y por otro lado, aquel que implica o que nos permite entender la pregunta de qué pasaría si implementamos medidas. Entonces, este escenario con medidas adicionales, o el one, ¿verdad? Nos permite entender entonces cómo podríamos reducir esas emisiones o al menos reducirlas con respecto al escenario tendencial. Otra vez, un poco para explicarles los escenarios, toda la manipulación de los datos se hace en el Excel que tiene como nombre Inputs Data, que consta de 15 pestañas, donde podemos ver el crecimiento poblacional, que son los impulsores econométricos, el PIB, que es otro impulsor econométrico, consumo energético por sector, que aquí de hecho son 3, ¿verdad? Que el consumo energético por sector, que son de manera histórica, cómo se ha consumido la energía, y energía va más allá de electricidad, por aquí para enfatizarlo. Y estas son las 3 pestañas transversales que tenemos en las diferentes, en la hoja de Inputs Data. Después, para el sector eléctrico, tenemos 4 pestañas, lo que es la demanda eléctrica. Algunas de ellas tienen insumos de entradas y otras se calculan en las otras pestañas que tienen que ver con los subsectores. Ahorita vamos a hablar de los subsectores. Generación bruta, que nos permite entender el balance energético en términos generales. La demanda, que tenemos toda la demanda que se consume, se tiene que satisfacer con la generación, pero la generación también tiene que satisfacer las pérdidas que hay en el sistema. Y por pérdidas nos referimos a pérdidas incluso técnicas y no técnicas. Luego podemos desagregar la fuente, la generación por fuente. Si tenemos más producción con hidroelectricidad, con eólica, con solar, con diésel, con gas natural, etcétera, y ahí podemos generar los diferentes escenarios. Y luego vamos a ver ya lo que es específicamente lo que es el consumo de electricidad.
Existen otras 6 pestañas que tienen que ver con las categorías de demanda de los diferentes sectores: edificios residenciales, servicios, industria, transporte, residuos y agricultura. En agricultura nos enfocamos en lo que es el consumo de energía. Sabemos que agricultura no solamente es energía, hay un tema también de fermentación entérica, ¿verdad? Metano, entre otros, pero nos vamos a enfocar en lo que es el consumo de energía para las actividades en agricultura. Y finalmente hay una pestaña de conversión de energías que se utiliza en todas las hojas de cálculo para poder hacer conversiones de unidades. Dentro del Excel hay datos de entrada, hay cálculos intermedios y hay resultados, y eso está con un código de color que está acá representado. ¿Okay? Lo que vamos a trabajar de ahora en adelante es un ejercicio práctico, realmente tiene que ver mucho con el crecimiento económico que está teniendo la región de América Latina. Los datos son ficticios, eso no representa el crecimiento económico de ningún país, pero el objetivo es poder entender cómo estas hojas de cálculo nos permitirían generar diferentes escenarios y poder ver el impacto que puede tener distintas medidas en la reducción de emisiones. Pues vamos a asumir en las hojas que ustedes utilizaron en mayo, mayo de este año allá en El Salvador, habíamos utilizado un crecimiento del consumo de energía del 5%. Eso es en el escenario WAM, por eso lo vamos a ver con detalles. Pero vamos a asumir entonces que la actividad económica del país aumenta y el crecimiento anual del consumo pasa del 5 al 6% por año, valga la redundancia acá. Lo que queremos nosotros a partir de eso es entender qué efecto va a tener esto sobre la trayectoria de emisiones y luego poder entender y evaluar el efecto de diferentes medidas en una posible reducción de las emisiones. Y vamos a jugar con diferentes medidas, una a la vez, para poder entender el efecto que tiene cada una de esas medidas. Entonces vamos a caminar una por una. Yo acá voy a dejar de compartir la presentación porque en la presentación que les vamos a estar compartiendo están los resultados de forma muy detallada. Muy rápidamente yo les acá explico dónde tenemos que hacer los cambios. Entonces el primer ajuste del 5% lo tenemos que cambiar a 7%. Entonces ese ajuste inicial lo hacemos en la hoja demanda eléctrica y ahí ven ese 5%. Ahorita lo voy a abrir, de hecho lo podría jalar por acá para poder hacer esto de hecho un poquito más interactivo. Déjenme lo jalo acá esta pantalla. Okay. Ahí está el demanda eléctrica. Ustedes ven acá exactamente en el escenario WAM. Recordemos que les decía, hay población, PIB, consumo energético por sector, demanda eléctrica. Entonces, en demanda eléctrica existe en la celda, en la fila 49 específicamente, tasa de crecimiento de la demanda eléctrica a partir de 2021 y es un 5% en el valor inicial que habíamos conversado en El Salvador. ¿Ok? No vamos a tocar el escenario BAU, que está aquí un poquito más arriba. Vamos a dejar el escenario BAU tendencial y en el escenario de crecimiento económico vamos a asumir que esto va a cambiar a 7%. Disculpen que me voy a volver a la presentación porque lo que realmente quiero de la presentación es que ustedes vean que la presentación les va a ilustrar cómo todos los resultados se van a ilustrar en caso que ustedes después quieran ir a hacerlo paso a paso y contrastar con los resultados. Entonces, van a ver que el escenario BAO tiene un crecimiento de las emisiones y en el escenario con medidas adicionales y con un 5% de crecimiento de la demanda, este es el perfil de las emisiones. Vean que estamos llegando aproximadamente a 30 millones de toneladas. Y en el caso cuando esto sube a 7%, esto aumenta a un poco más de 30, unos 34 millones de toneladas. Después, vamos a jugar con diferentes medidas, como les comenté. Eso de hecho está me voy a volver aquí en la presentación, porque la parte 2 del ejercicio es cómo las políticas públicas en energía y transporte podrían adaptarse a este nuevo contexto para lograr una reducción de emisiones a partir del 2035. Y ahí les doy algunos hints, algunas ideas. Podríamos jugar con la renovabilidad del sector eléctrico, de la matriz eléctrica.
Y también con el tema de la electrificación del transporte y de la industria. Yo voy a jugar con un transporte, que es el transporte de pasajeros, y luego les voy a dejar a ustedes la tarea para que jueguen con el transporte de carga y después con la industria para ver cómo pueden entonces ustedes también reducir aún más de lo que hoy vamos a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y otra vez, en la presentación está completamente detallado cada uno de los pasos. Ahí les comento en la hoja de generación por fuente, vamos a poder jugar con la matriz eléctrica. Vamos a cambiar de esto, del escenario WAMP actual, a un escenario WAMP de mayor ambición, podemos llamarlo. Podemos después, vamos a ver el resultado de eso. Ahí las emisiones con el 7% y con la nueva matriz. Vean cómo cambia. Solo si aumenta el crecimiento, el consumo, y luego si le cambiamos la matriz, logramos reducir un poquito. Luego podemos jugar con transporte. Vamos a jugar con transporte, vamos a cambiar algunos niveles de movilidad. Por ejemplo, la implementación de la digitalización. Si la economía se digitaliza más, la cantidad de pasajeros que tienen que movilizarse para ir al banco va a reducirse, por ejemplo. Entonces ya no tenemos que ir al banco a hacer una transferencia porque la podemos hacer desde el celular. Y eso va a permitir que las personas dejen de desplazarse tanto para hacer estos trámites y eso representa una reducción de la movilidad, que en este caso estamos asumiendo que pasa de un 8 a un 5% y de un 10 a un 7% en estos periodos del 30 al 35 y del 35 al 50. Y eso tiene una implicación en la reducción de en las emisiones, ¿verdad? Con 7% y con la nueva matriz teníamos este resultado, y con 7% la nueva matriz y con la reducción de movilidad, vean cómo casi que logramos las 25 millones de toneladas. Entonces pasamos de unas 28 a unas 25 millones. Y eso lo podemos después ilustrar con mayor intensidad energética, una reducción en la intensidad energética de la movilidad, es decir, eso puede ser una penetración de vehículos eléctricos en el sector transporte, entonces la intensidad energética se va a reducir. Y también vamos a tener un efecto positivo de una reducción de emisiones. Ahí vemos cómo pasamos de casi 25 en el 2050 a unas 20, estos son aproximadamente 27 millones de toneladas. Después podríamos también incluso introducir alguna reducción en la intensidad de carbono. Esto también se puede lograr por eficiencia, pero también por electrificación de la flota, pasando de 2%, una reducción del 2% a una reducción del 4% y de 3% al 5% en estos periodos. Y vamos a ver cómo podemos reducirla, de hecho, de 25 o 27, de unas 23 acá a unas 22, 22 y medio. ¿Ok? Y ahí están todas paso a paso. Y yo les voy a dejar esta tarea a ustedes de cómo hacerlo con transporte de carga. ¿Ok? Y después ustedes van a poder jugar. ¿Ok? Permítanme ahora pasarme al Excel porque yo sí quisiera que juguemos todas y todos con el Excel para que ustedes puedan aumentar la confianza con esta herramienta que es muy simple, ¿verdad? En aquellos países donde yo he estado apoyando en algunos procesos, usamos una herramienta más avanzada que se llama Osmosis. Es una herramienta de código abierto, pero con toda la sofisticación y la parte matemática y optimización inclusive. Pero estas hojas realmente que son un paso previo a ese desarrollo más avanzado. Recordemos que el primer paso que les comentaba en la presentación era que el crecimiento de la demanda eléctrica a partir del 2021 pasaba de 5 a 7 millones de de 5% a 7%. Ahí vemos cómo, de hecho podría ser un poquito más hacia aquí a la izquierda y subir esto. Antes teníamos este 5%. Ustedes ven cómo el consumo de energía va a estarse moviendo. Ahorita estamos llegando aproximadamente a 40 terawatts hora y con ese aumento del 7% anual a partir del 2025, esto sube casi que a 70 terawatts hora. Prácticamente que estamos duplicando el consumo de energía. ¿Qué pasa con las emisiones? Si vamos a ver el perfil de emisiones que está en la hoja del dashboard, que se refiere a proyecciones WAMP, vamos a ver cómo ya las emisiones acá también van a cambiar. Voy a devolverme a la otra hoja que es de inputs y con un 5%,
Estas emisiones están en aproximadamente 30 millones de toneladas, ¿verdad? Si nosotros cambiamos este 7%, este 5% por un 7%, vemos cómo las emisiones acá vean que todo está automatizado, ¿verdad? Esto es son hojas, como habíamos visto allá en El Salvador, son hojas que están interconectadas y está completamente automatizado la transferencia de datos entre ellas. El único requisito, como habíamos hablado allá en El Salvador, es que todas estén en una sola carpeta dentro de su computadora. Es el único requisito que ocupamos, que estén en la misma carpeta para que todos los vínculos funcionen. Entonces, dado este escenario, vemos que ese crecimiento en el consumo de energía aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero de este país ficticio, pasándolas de unas 30 millones de toneladas a unas 34 millones de toneladas. Okay, de hecho, el número, si ustedes quieren ver el número específicamente, pueden hacer zoom acá y son específicamente 33.38 millones de toneladas hacia mitad de ciclo. Okay. Ahora, lo que hablábamos en la presentación era qué acciones podemos nosotros entonces implementar para reducir el perfil de emisiones. Bueno, en la presentación yo les indicaba la generación por fuente. Podemos cambiar la matriz, o sea, dentro del ejercicio podemos cambiar la matriz eléctrica para poder reducir aún más las emisiones del sector eléctrico. Acá en la pestaña, permítanme aquí acomodarlo, en la pestaña del escenario WAMP, en la pestaña de generación por fuente, en las líneas 66 hasta las 78, tenemos el mix o la matriz eléctrica en porcentajes del total de la generación que vamos a estar despachando. Esto es como si estuviésemos en el centro de control metiendo una turbina gas más o una turbina hidroeléctrica más. Y entonces lo que vamos a hacer es jugar justamente con estos porcentajes. Ustedes aquí pueden poner cualquiera de los porcentajes que deseen. La única restricción es que esto tiene que sumar un 100% y la hoja es manual en ese sentido. Es decir, yo podría cometer el error de poner acá 100% y eso sí nos va a llevar a un 150%. Entonces es importante que ustedes sean cuidadosos con eso, de que este siempre sume un 100%. Ponerlo entre comillas, es una limitación de la herramienta, de esta hoja de cálculo, pero estamos seguros que todas y todos acá podemos siempre tener esa precaución por ahí. Yo nada más para ser consistente con la presentación, voy a por acá regresarme a los porcentajes que hayamos utilizado, solo para que ustedes vean los números de forma correcta. Y acá habíamos asumido que en la presentación que esto pasa a un 56% hidro, entonces vamos a asumir de que hay una penetración de recurso hidroeléctrico a futuro. Estamos asumiendo también que el perfil de carbón se mantiene en cero aquí al futuro, ¿correcto? Eólico, vamos a estar considerando que el eólico pasa a 15% ya en el 2030. Se mantiene, sube 19% en el 2019, perdón, en el 2035 y ya en el 2050 se queda en 19%. Recuerden que esto es el porcentaje del total. Entonces, la demanda sigue creciendo, pero proporcionalmente se va supliendo un 19% con eólica. Eso implica realmente que la capacidad instalada de generación eólica sigue creciendo porque tiene que satisfacer un 19%. En cuanto a solar, vamos a considerar de que pasamos de un 6% a un 15% y se mantiene en 20% sí hasta el 2050. ¿Okay? Y lo que sí estamos considerando es que gas natural pasa a un 4% en el 2030 y se queda en 5% en el 2050. ¿Okay? Entonces, ¿qué implicaciones tiene este nuevo mix? Vean que está quedando en 100%. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo mix? Que tiene firmeza en sentido de la operación del sistema eléctrico. Tenemos ahí un 61% de energía firme entre hidro y gas natural. Tenemos energía variable en un 39% que está con eólica y solar. Sabemos que son energías variables. Y si nos vamos ahora al perfil de las emisiones, ¿vieron cómo se bajó el perfil de emisiones?
Ahora este perfil de emisiones bajó de los 33.38 millones de toneladas a 27.82 millones de toneladas a mitad de siglo. Detrás todos los cálculos los podemos ver aquí para cada uno de los años. Entonces aquí vemos cómo el cambio de la matriz eléctrica hacia una mayor renovabilidad, mayor penetración de hidroelectricidad, mayor penetración de solar y de eólica, que desplazan una energía gas natural, que en algunas instancias costosa, permitiría no solamente generar con recursos autóctonos, pero también reducir las emisiones en aproximadamente 5 millones de toneladas, porque pasamos de 33.38 a 27.82. Eso es una reducción de 5 millones de toneladas. Ahora, claramente, y como ustedes pueden ver aquí, el perfil de emisiones entre el periodo 35 al 50 sigue en aumento. Estas son emisiones que siguen aumentando. Si exploramos las diferentes actividades que están contribuyendo a las emisiones, ustedes pueden ver que transporte de pasajeros tiene una cantidad de emisiones importantes, así como transporte industrias y también transporte de carga. ¿Okay? Que hay una componente que es residuos, pero vamos a hoy enfocarnos en lo que son transporte y el sector eléctrico. Pero es un ejercicio también que podríamos por acá realizar con el sector residuos. Entonces, si nos enfocamos en el ejercicio de hoy, por limitación de tiempo, vamos a enfocarnos en transporte de pasajeros, como mencionaba en la presentación, y yo les voy a dejar a ustedes la tarea de ver transporte de carga y industria. ¿Ok? Para eso, nos vamos a ir a la hoja de transporte. Eso está un poquito más aquí a la derecha, transporte. ¿Ok? Y en transporte, en el escenario WAM, recordemos que el escenario BAU no lo vamos a tocar. En el escenario WAM tenemos transporte de pasajeros y transporte de carga. Yo el día de hoy voy a jugar con transporte de pasajeros. ¿Okay? Y por acá tenemos las tres variables que mencionaba en la presentación, que son movilidad, que son intensidad energética de la movilidad e intensidad de carbono de la energía. La primera se refiere a qué tanto crece la demanda de pasajeros kilómetros o qué tanto nos movilizamos a futuro. Con el crecimiento poblacional y con el crecimiento económico, la movilidad tiende a crecer, porque uno, somos más personas, segundo, mayor actividad económica implica más actividades de ocio, por ejemplo, y eso ahorita en este caso hipotético estamos asumiendo en el periodo 25-30 aumenta un 3%, en el 30-35 un 8% y en 35-50 un 10%. ¿Ok? Pero vamos a asumir, bueno, en este ejercicio más filosófico, de que la digitalización de las diferentes actividades económicas permiten que este país controle ese crecimiento de la movilidad. ¿Por qué? Porque la digitalización de los bancos, la digitalización de los procesos administrativos, hacen que uno no tenga que ir al banco para, les ofrezco disculpas por el ruido de fondo, mi hija está de vacaciones y se tiene una fiesta acá. Espero que no escuchen mucho. Tiene entonces, esta digitalización permite reducir esta cantidad de movilidad, ¿verdad? En términos generales, y vamos a asumir de que lo reduce un 3% en el periodo 30-35 y también un 3% o 3 puntos porcentuales para ser más estrictos en el vocabulario. Lo pasamos de 8% a 5%, entonces son 3 puntos porcentuales y también lo reducimos 3 puntos porcentuales en el último periodo, pasando a un 7%. ¿Qué implicaciones tiene eso en términos del perfil de emisiones? Vamos a devolvernos quizás acá a las emisiones y vemos entonces que estas emisiones ahora están llegando a 24.75, ¿ok? Si lo recordamos, para serles honestos, ya se me olvidó el número que teníamos antes, entonces voy a devolverme acá, teníamos 8 y 10 y vamos a volvernos acá para ver el número. Teníamos, vamos a poner por acá, o si no me devuelvo aquí que está 27.82, ¿ok? Y si bajamos esa movilidad, como mencionaba anteriormente, pasando a 5 y a 7% en el 2000
3035 y 3550 respectivamente, las emisiones pasan a 24.75. Entonces, del 2782 al 2475, esos son aproximadamente 3 millones de toneladas que se logran reducir gracias a este proceso de digitalización que podríamos implementar de aquí al 2050. Y ya, un tema importante, vean que no son medidas que desde mi perspectiva y conocimiento internacional que sean imposibles de imaginarnos. La digitalización de los bancos es algo que está pasando por temas de ciberseguridad, entre otros, ¿verdad? Y también agilidad de los procesos, pero son actividades que están pasando, ¿ok? Ahora, recordemos este número 2475, vamos por 2475. Vean que las emisiones están casi aplanándose hacia mitad de siglo, en el 3550. Todavía tenemos un perfil creciente, aunque casi plano. Lo otro que queremos acá explorar es la intensidad energética de la movilidad. Esto se puede deber a la introducción de medidas de nuevos vectores energéticos. Estamos hablando de bioenergía, estamos hablando de electrificación de la flota vehicular particular. Y vamos aquí a considerar de que esa intensidad de carbono pues tiene esa intensidad energética tiene un aumento. Es decir, que hay una reducción, un aumento negativo, es decir, que hay una reducción de la intensidad energética. Y vamos a considerar de forma muy gruesa, de que esto se logra, o que más bien logramos aumentar esa reducción. Sorry, que aquí hay muchas negaciones, entonces por eso estoy articulando todas las palabras de forma correcta. Estábamos en un 3%, ¿verdad? Entonces estamos aumentando la reducción de esa intensidad energética, pasando de un 3% negativos a 5% negativos en este periodo y a 7% negativos en el otro periodo. Y vamos a ver qué efectos puede tener esta medida de electrificación de la flota vehicular o introducción de nuevos vectores energéticos en la matriz energética en general. Y vean que ya las emisiones empiezan aquí a reducirse, pasando de las 24.72, si no me falla la memoria, 23.33 por millones de toneladas hacia mitad de siglo. Y finalmente, ¿verdad? Otro ejercicio que podríamos llevar a cabo acá es la intensidad de carbono. Y esto también se puede lograr a través de una introducción de vectores energéticos que suelen estar, de hecho, correlacionadas, ¿verdad? La medida de la intensidad energética, la medida de intensidad de carbono. Entonces aquí vamos a considerar de que estamos pasando de -2 a -4 y de -3 a -5% en estos periodos. Y vamos a ver qué impacto tiene esto sobre las emisiones, en la cual ya vemos que hay una reducción ya significativa, pasando de las 23 y pico que teníamos antes, 23, ya no me acuerdo el número exactamente, pero sí 23 y algo, y estamos ya en 22.41 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y notablemente podríamos ser más agresivos, ¿verdad? Eso depende mucho del nivel de electrificación que podemos tener. Podríamos pensar en mayor agresividad hacia el 2050 para poder ilustrar qué pasa con ese perfil de emisiones. Ya ustedes pueden ver que empezamos incluso a bajar más las emisiones. Y algo importante es que ustedes ven que la franja naranja que teníamos antes, y quizás ahí puedo poner la presentación solo para que la veamos. Vean la franja naranja que teníamos inicialmente, ¿verdad? Esta era la franja naranja que teníamos inicialmente en transporte. Vean la magnitud que esto tenía y vean cómo lo estamos logrando reducir con la implementación de estas otras actividades. Es decir, ya en transporte de pasajeros, hemos logrado una reducción importante de estas emisiones, ¿verdad? Ya es una reducción significativa. Nos queda por ahí pendiente lo que es industria, que es esta franjita amarilla, ¿verdad? Por aquí me puedo movilizar. Esto es industrias, especialmente lo que es combustión. Es importante resaltarlo. Esto es combustión. Muchas veces en industria hay emisiones de no combustión, como por ejemplo lo que es el proceso en las cementeras o bien en vidrieras, en la producción de cal, entre otras, químicos. Y también nos queda por ahí pendiente lo que es, ¿cuál era la partita esta? Perdón, estoy aquí buscando la de transporte de carga, la azul, transporte de carga. Entonces nos quedan pendientes industria, nos quedan pendientes transporte de carga. Aquí podríamos lograr una reducción importante y también aquí en transporte de carga, pero eso se los vamos a dejar a ustedes para
que hagan el ejercicio. Justamente en la presentación ustedes van a ver que se los dejamos como tarea y voy a tal vez ya cerrar acá. En la hoja de transporte podemos evaluar medidas de mitigación en transporte de carga, invitadas e invitados a jugar con la herramienta y hacernos llegar sus dudas que puedan surgir en esa implementación. Y aquí nada más les señalo en qué parte de la hoja de inputs ustedes pueden ir a jugar con intensidad energética e intensidad de carbono. Notablemente son ejercicios muy similares a los que acabamos nosotros de llevar a cabo en conjunto, pero igual si tuviesen alguna inquietud, alguna dificultad, no duden en contactar al equipo y encantado de tener alguna sesión específica. Alison, con eso acabo yo mi participación, pero sin duda si hay alguna inquietud, estoy más que encantado de poder atenderla. Cambio. Sí, muchas gracias, Jairo. No sé si por ahí alguien tiene alguna consulta o comentario. Puede levantar la mano y le damos pase para que le haga la consulta o comentario a Jairo. Ya los dormí a todos y a todas. ¿Nadie? Bueno, al parecer todo ha quedado súper claro. Yo tengo una consulta para los países. No sé si hay alguno que tenga alguna política, acción, medidas similar a las que mencionó Jairo. De pronto hay alguien que vea como una situación similar en su país, tenga un enfoque parecido. No sé si hay alguien como en esa situación. Tal vez, Richard, o sea, sé que la pregunta no es para mí, pero justamente seleccioné ejemplos que todos los países de la región están discutiendo. O sea, la matriz eléctrica de la región eh, tiene una intensidad de carbono importante, ¿verdad? Prácticamente que todos andan alrededor de un 70-85%, quizás el único, sabemos, en Costa Rica sí está un poco más alta por la matriz hidroeléctrica que ha tenido. Aunque en los últimos años ha habido un disparo ahí por fenómenos hidrometeorológicos. Y lograr el transporte esa es común a nivel global, ¿verdad? No es de la región, es un problema global, el tema del transporte carbonizado que tenemos y el ejercicio busca pues precisamente crear esa conciencia de qué podríamos hacer en medidas para el sector transporte. Ahí Larisa comenta que en Honduras está actualizando actualmente su perspectiva energética y se están tomando en consideración todos los puntos que Jairo acaba de mencionar. Súper, eso es, no sé cómo reaccionar acá. Ah, bueno, aquí están, cuando están los corazoncitos. Aquí Y están pueden los corazoncitos. reaccionar al lado del chat. Así. No sé si alguien más tiene algún otro aporte, algún otro comentario. Si no, damos inicio a la siguiente presentación. Ah, Walter menciona que Cierto. Uruguay tiene el 96 a 98% de la matriz eléctrica renovable. Totalmente de acuerdo, Walter. Ahí realmente me enfoqué a la región centroamericana, me olvidé de los queridos amigos del sur, porque ahí también entra Paraguay, ¿verdad? Que tiene prácticamente el 100% de su matriz eléctrica renovable o base de hidroelectricidad también. Y bueno, hay otros países que también vienen haciendo importantes cambios. Estamos hablando de Brasil con penetraciones importantes de eólicas y solares, ¿verdad? Chile, ahí está Richard con su plan de phase out, de retiro de centrales a carbón, en fin. La región es pionera a nivel mundial en el sector eléctrico, eso es reconocido. Y Uruguay también. Bueno, entonces creo que cerramos la sesión de comentarios. E igual si tienen algún otro comentario lo pueden escribir por el chat. Y le damos inicio a la siguiente presentación. Muchas gracias, Jairo, por tu presentación. Lo máximo. Siempre con Vamos gusto. a compartir pantalla nuevamente.
Y bueno, según la agenda, ahora tenemos la presentación sobre el ejemplo de análisis de sensibilidad y proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería pastoril de carne vacuna, dirigida por Walter. No sé si Walter, deseas que yo te ayude proyectando o tú proyectas. Muchas gracias, Alison, y buenos días para todos. Aquí son buenas tardes, pero ahí son buenos días todavía. Así que, yo les estoy hablando desde el futuro. Bueno, sí, yo voy a proyectar. Cualquier cosa que necesite ayuda, te pido. Ok, dale, te doy pase. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, este, espero que la estén viendo. Sí, sí se ve. Bueno, ahora esta presentación va destinada más bien para el público agropecuario, o sea, los que trabajamos en los temas del sector AFOLO. Y es un ejemplo de análisis de sensibilidad y proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería pastoril de carne vacuna. Este, y bueno, les voy a comentar un poco en base a dos conjuntos de elementos. Los que vienen de las directrices del IPCC, 2006 y 2019, y algo de la experiencia de Europa. Bueno, arrancando igual que Jairo con los conceptos básicos, sabemos que las directrices del IPCC y también lo remarcan las modalidades y procedimientos para la transparencia, que hay unos árboles de decisión y cuando una categoría no es principal, la podemos reportar como nivel 1 o Tier 1 en inglés. Eh, el 2006 tiene factores de emisión Tier 1, pero el refinamiento de las guías, de las directrices de 2019 propone, además de un Tier 1, un Tier 1A, que después voy a comentar un poco mejor en qué consiste y qué ventajas tiene en caso de que no sea una categoría principal o en caso de que sí lo sea, pero todavía no estoy en condiciones de reportar usando un nivel 2. Así que bueno, el árbol de decisión nos pregunta si la categoría es principal, bueno, Tier 1 y ya está, no hay problema, pero si es categoría principal, debiéramos ir por un Tier 2 o por una mezcla de Tier 1 y Tier 2, porque muchas veces lo que pasa en los países es que no tenemos todos los datos y todos los parámetros para hacer un Tier 2 completo, entonces puede ser que estemos utilizando un conjunto de parámetros que son país específicos, pero alguno o más de uno de pronto no lo tenemos disponible y entonces en la práctica nos queda un Tier 1 mezclado con Tier 2, ¿no? Y los procesos de mejora continua consisten en ir yendo de ese mix de Tier 2 y Tier 1 hacia un Tier 2 completo, pero a su vez, una cosa que es importante es que cuando uno en un país genera factores de emisión y datos de actividad de nivel 2, no es que lo generó de una vez y para siempre, porque estos factores son dinámicos. Sabemos que la población vacuna cambia. Sabemos que el factor de emisión también cambia porque cambian las prácticas ganaderas, cambian los métodos de producción, las tecnologías, los años, el clima. Es decir, que si asumiéramos que un factor de emisión de nivel 2 es fijo e inamovible y lo vamos a usar para siempre, entonces no va a recoger los cambios que están ocurriendo en el sector productivo. Entonces es importante tener ese concepto de que un factor nivel 2 en cada inventario debiera ser revisado y actualizado en la medida de lo posible para que pueda reflejar los cambios que ocurren en el sector productivo. A su vez, bueno, también como sabemos hay tecnologías de nivel 3, que es el caso de desarrollo de modelos países específicos. Se supone que es un grado más sofisticado de estimación, pero bueno, en el caso
de la ganadería, son pocos los países que tienen nivel 3 en general. El desafío mayor que tienen la mayoría de los países en desarrollo es pasar del nivel 1 al nivel 2. Así que por ahora el nivel 3 está lejos de una consideración generalizada. Entonces, si tenemos que, por ejemplo, en general en ganadería, la fermentación entérica en casi todos los países es una categoría principal. Así que debiéramos, de acuerdo a las buenas prácticas del IPCC y a las MPD, utilizar un nivel 2. Pero sabemos que muchos países, la mayoría de los países latinoamericanos, eh, no tienen todavía el transporte de esta categoría en el nivel 2. Entonces, bueno, mientras la desarrollan, una aproximación puede ser utilizar el refinamiento de las directrices de 2006 que se realizó y se publicó en 2019. Y allí podemos visualizar el impacto que tiene la productividad de un sistema ganadero en el factor de emisión. En las directrices de 2019 por primera vez se propusieron factores de emisión por región y por nivel de productividad. Entonces, hay un factor de emisión para sistemas ganaderos de alta productividad y de baja productividad. Son diferentes. Por ejemplo, supongamos que en el año base en un determinado país hubiera un 10% del área con sistemas de alta productividad y un 90% en baja. En el año meta nos proponemos que haya 30% en sistemas de alta productividad. Entonces, el factor de emisión va a ser un factor resultante de la ponderación del factor de emisión por el porcentaje que le corresponde para encontrar un promedio ponderado, y ese factor de emisión ponderado será móvil en la medida en que podamos tener datos que nos indiquen en qué medida se están dando los incrementos de productividad y hay sistemas que están dejando de ser de baja para pasar de ser de alta. Así que multiplicando luego ese factor de emisión por datos de actividad en cada escenario, tendríamos las emisiones totales. Así que esta es una, una, una alternativa intermedia o provisoria que podrían adoptar los países que aún no tienen factores de emisión en país específico, pero sí cuentan con información que puede ser incluso generada por juicios expertos, protocolizados, o censos o estadísticas que se dispongan en el país, mejor aún, que permitan caracterizar los niveles de productividad y asociarlos con factores de emisión. En realidad sabemos que cada sistema productivo tiene un factor de emisión propio. No hay dos sistemas que tengan el mismo factor de emisión. Pero entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con promedios. Un promedio nacional esconde esa variabilidad, pero podemos calcularlo de una manera un poco más afinada si pensamos en que en un país X puede haber un conjunto de sistemas que son de alta y otros que son de baja, y entonces hallar un promedio ponderado. Eso ya sería una mejora que trae las directrices refinadas de 2019 respecto a las de 2006. Acá, por ejemplo, les muestro la tabla. Ustedes ven, valor promedio para ganado vacas lecheras, factor de emisión 87. Pero ese 87 tiene una información muy útil adjunta, que es el nivel de productividad. Por ejemplo, en este caso, 87 está asociado con 2050 kilos de leche por cabeza por año. Si eventualmente yo dijera, bueno, en realidad las vacas lecheras en mi país no producen 2050, producen 2500 kilos. Puedo ajustar el factor de emisión en base a una simple regla de 3 y llevarlo de 87 a un valor mayor, porque a mayor producción de leche aumenta el factor de emisión. Entonces, o si fuera menos, fuera 1700, también podría ser lo mismo. Eh, si es posible discriminar los niveles de productividad, entonces puedo utilizar estos valores, ¿no? 103 para sistemas de alta productividad en Latinoamérica o 78 para los de baja.
Y cada uno de esos niveles, como ustedes pueden ver, está asociado a una producción promedio de leche. El 103 está asociado a 3.400 kilos de leche por cabeza año y el 78 a 1.205. Similar es el razonamiento con los otros ganados, o sea, los ganados que están destinados a producción de carne, más todas las categorías de ganado lechero que no son vacas lecheras en producción comercial. Bueno, ahí tenemos un valor promedio de 56 para el factor de emisión, pero 55 para sistemas de alta productividad y 58 para sistemas de baja productividad. Así que como vemos, y se resalto acá abajo en el pie de la transparencia, en carne vacuna, si hay un proceso de incorporación de tecnología en la producción de carne, que hace que cada vez tenga más sistemas en alta productividad, eso va asociado a una reducción al factor de emisión. A igualdad de datos de actividad, o sea, a igualdad de cantidad de cabezas de ganado, voy a tener una reducción del 5,2% en el factor de emisión. Pero no ocurre lo mismo en lechería. Sin embargo, en lechería, el pasaje a mayor productividad implica un aumento importante en el factor de emisión de la vaca lechera, del orden del 32%, pero si lo midiéramos en intensidad de emisiones por kilo de leche producida, las emisiones son más bajas en el sistema de alta productividad que en el de baja, cuando lo medimos de esa manera, lo medimos como intensidad de emisiones. En definitiva, el impacto de las medidas a que se referencia Jairo, ¿no? En un escenario con medidas adicionales, bueno, tendríamos el dato de actividad del año meta por el factor de emisión del año meta, menos el dato de actividad del año base multiplicado por el factor de emisión del año base. Y esa diferencia, expresada en toneladas o kilotoneladas de CO2 equivalente, nos daría el impacto en las emisiones, que puede ser un aumento, un mantenimiento o una disminución de las emisiones. Ahora, si hemos construido un nivel 2, entonces quiere decir que estamos calculando el factor de emisión con los factores país específico del año base y los del año meta. Bueno, el año meta no los tenemos porque el año meta está en el futuro y no estamos en el futuro, estamos trabajando en el presente. Entonces deberíamos hacer algunos supuestos sobre cuál va a ser el comportamiento de la cantidad de cabezas, o sea, del stock vacuno, para lo cual necesitamos hacer una proyección de la evolución del stock desde el año base al año meta. Y la proyección del stock en producción animal sabemos que es, bueno, yo estoy en el año 0, supongamos, al año 1 voy a tener un stock en el cual ocurren nacimientos, o sea, ocurren aumentos por nacimientos, disminuciones por muerte de animales, disminuciones por faena de animales. Entonces, voy a tener un nuevo stock en el año 1, que a su vez en el año 2 va otra vez a ser afectado en más y en menos por esos fenómenos, ¿no? Muerte de animales, faena de animales, exportaciones en pie, si fuera el caso, y entonces, y nacimientos. Es como un tema de dinámica de población. Cualquier población es más o menos lo. Entonces tenemos que explicitar los supuestos. Y luego tenemos que hacer la trazabilidad de los supuestos en la medida que estamos, si lo hacemos incorporado al PNDC para el futuro, tenemos que tener indicadores que nos digan qué está pasando con datos de actividad y qué está pasando con el factor de emisión para saber si las emisiones efectivamente están evolucionando como previeron nuestras proyecciones. Y si es el caso, ajustar las proyecciones o ajustar las políticas y medidas para corregirlas y ayudar a que alcancen la meta propuesta. Así que en una situación de nivel 2 de las estimaciones, el impacto lo medimos igual que en el nivel 1, pero con la ventaja de que tenemos menos incertidumbre. ¿Por qué? Porque en el nivel 1 estamos usando datos de la población animal no agregados, no desagregados, es decir, población total, pero sin discriminar si son animales jóvenes,
son animales maduros, en crecimiento o no. Entonces ahí ya hay un número grueso. Y además porque el factor de emisión no es país específico. Entonces, ese factor de emisión que tendrá mucho poco que ver con el específico de nuestro país. Entonces, el nivel 2 reduce la incertidumbre y eso es importante. Bueno, como esta presentación está un poco focalizada en fermentación, no, un poco no, está focalizada en fermentación entérica, recordemos que el factor de emisión de fermentación entérica surge de esta simple forma. Es GE, que es la energía bruta, multiplicada por YM, que es el factor de conversión de energía bruta en metano, todo eso por día, multiplicado por 365, que son la cantidad de días del año, dividido por 55,65, que es el contenido energético del metano en megajoules. Así que esta es la ecuación básica, la que recoge el concepto que hay detrás del factor de emisión. ¿Por qué? Porque no podemos medir las emisiones de cada vaca en su hocico. Cada día cuánto está eructando, no podemos medir eso directamente. Entonces, indirectamente lo medimos a través de la estimación de la energía bruta y lo multiplicamos por un factor que representa cuánto de esa energía bruta se transforma en metano. Y ahí obtenemos el factor. Pero esa energía bruta, en realidad, es el resultado de una serie de procesos metabólicos. O sea, es la suma de cuánta energía neta necesita el animal para su mantenimiento, para el mantenimiento de sus funciones metabólicas y el mantenimiento de su temperatura corporal, cuánto necesita para la actividad, o sea, caminar, desplazarse, pastorear, cuánto necesita para producir leche, en el caso de la vaca que tiene un ternero al pie, cuánto necesita para trabajo, en el caso, por ejemplo, de bueyes que se usan para laboreo, bueno, eso tiene energía, cuánto para la preñez, o sea, de hecho, gestar un ternero le requiere a la vaca una determinada cantidad de energía. Y a su vez crecer, es decir, aumentar de peso. Sabemos que desde que nacen los animales hasta cierta edad, su peso aumenta. Entonces quiere decir que tienen determinada ganancia de peso diaria, promedio, y que esa ganancia requiere energía. Y si es en el caso de ovejas, por ejemplo, ovinos o cabras o fin, camélidos que producen lana, bueno, también precisará energía, no solo para depositar músculo y grasa, sino también para producir lana. Esto es lo que se llama el esquema de partición de la energía. Y el nivel 2 entonces tiene ecuaciones para cada una de estos componentes del esquema de partición de la energía. Y para cada uno de esos componentes necesitamos parámetros. Entonces aquí les presento en este slide los parámetros que son clave para calcular cuánta energía bruta consume el animal. Necesitamos conocer el peso vivo promedio en kilos en el campo por año, porque del peso vivo depende el tamaño metabólico del animal. Cuanto más pesado es un animal, más grande es su tamaño metabólico, más energía requiere para mantenimiento. Y normalmente, grosso modo, un animal adulto está destinando del orden del 70% de la energía es para mantenimiento. Este, entonces, el mantenimiento requiere una cantidad muy importante para la energía bruta que el animal consume. También tenemos que saber la ganancia diaria de peso, si el animal está creciendo. Cuando está maduro y ya no aumenta de peso, pues entonces el valor será cero. Necesitamos, si hay animales de trabajo, cuántas horas trabajan por día. Necesitamos describir la situación alimentaria, porque eso nos va a permitir describir la composición de la dieta, qué es lo que el animal come y qué digestibilidad tiene ese alimento, que aparece casi al final de la lista de valores clave. Necesitamos conocer la temperatura media en el invierno. A mayor temperatura, menos necesidad de gastar energía en regulación térmica. A menor temperatura, y eso lo sabemos incluso como humanos, a menor temperatura, más
alimento necesitamos para cubrir la regulación térmica. El promedio diario de producción de leche, producir leche requiere energía, y el contenido graso también es importante, porque si la leche tiene más grasa, se requiere más energía para producir una leche con más grasa. El porcentaje de aparición o de preñez, que implica cuánta energía se gasta en la gestación. En el caso de, no sé, en el caso de los vacunos, en el caso de, por ejemplo, de otras especies, puede ser la cantidad de crías por año. La digestibilidad del alimento, un parámetro clave, y si son ovinos o camélidos o cabras, en fin, los kilos de lana producidos. O sea, estos datos nacionales los necesitamos, no nos sirven los datos de otro país, tienen que ser datos del país. Y se pueden generar de distintos modos, eso lo vamos a ver después, porque hace a cómo podemos implementar un proceso de pasaje de nivel 1 a nivel 2. ¿Cómo podemos generar esta información? ¿Es imposible generarla? No. ¿Tenemos que tenerla toda en estadísticas? No. Algunas de ellas las podemos generar por juicio experto. ¿Tenemos que generarlas todas juntas? Tampoco. Podemos generar todas las que podamos y algunas las seguiremos mejorando para el siguiente inventario. Y bueno, y entonces para cada una de esos componentes del esquema de partición de la energía hay una ecuación. El IPCC nos provee una ecuación. Y es un trabajo. Esto es sencillo, pero consumidor de tiempo, porque hay que ir cuidadosamente haciendo ecuación por ecuación y calculando cada uno de los componentes del esquema de partición de la energía, desde mantenimiento en adelante, hasta que llegamos al total de la energía neta. Pero luego esa energía neta la tenemos que convertir en energía bruta. Ustedes vieron que no es que multiplicamos energía neta por factor de conversión Y, sino energía bruta. Entonces después también hay algunas ecuaciones, como esta que está aquí, la ecuación 10-16, que nos permiten llegar a la energía bruta a partir de las distintas energías netas que fuimos calculando antes. Entonces, yo ahora les muestro una planilla que preparé para estos efectos. A ver si puedo hacer. Voy a parar de proyectar esta y voy a proyectar la planilla. Bueno, ahí va. Me avisan cuando la estén viendo bien. Sí se puede ver. Está en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjense, ven, yo acá me armé esta planilla para el caso de Uruguay. Entonces tengo la descripción, el peso corporal vivo, el alimento, la digestibilidad del alimento, la producción de leche, el contenido graso, el coeficiente para la energía neta, el coeficiente de actividad, la energía neta de mantenimiento, y cada una de estas cosas tiene una ecuación asociada. Y esa ecuación, los cálculos para esa ecuación están aquí abajo. Entonces yo acá tengo, el nivel 2 nos exige desagregar el stock vacuno por categoría de sexo y edad. Entonces cada país lo hará a su manera. Nosotros en Uruguay distinguimos toros, vacas de cría, vacas de invernada, novillos de más de 3 años, novillos de 2 a 3 años, novillos de 1 a 2, vaquillonas de más de 2, vaquillonas de 1 a 2, terneros y terneras. Y cada una de estas categorías le tenemos que hacer la cuentita para ir calculando cuánta energía necesita cada categoría para mantenimiento. Y así llegamos finalmente a la energía bruta. Y luego la multiplicamos por el factor de conversión. Está acá, sí, esta columna. Con lo cual finalmente llegamos a un valor de ingesta de materia seca por el animal y después llegamos con la ecuación 1021 a las emisiones de metano, el factor de emisión de metano por cabeza por año de cada una de las categorías. Por ejemplo, un toro, 85. 80 creo que era la vaca. 92, luego era otra categoría, 79, 59. Cada uno tiene un ternero, 39 kilos de metano por año. Pero luego usamos un factor, que está iluminando acá, 66,51, es el promedio ponderado de los factores de emisión de cada categoría, animal por sexo y edad, multiplicado por su frecuencia relativa en el rebaño total. Para eso yo tengo aquí
la estructura del stock, que me dice que en realidad tengo 1,4% de toros, por lo tanto el factor de emisión de los toros va a pesar un 1,4%, pero el de las vacas de cría va a pesar un 33,6%, y así sucesivamente para las distintas categorías, ¿verdad? Entonces esto es fácil de ver. Para calcular el factor de emisión, termino acá. Yo lo que hice fue, en la misma planilla, después seguí con las emisiones de óxido nitroso. Entonces le agregué todas las ecuaciones y necesarias para también calcular el óxido nitroso, por ejemplo, de la orina y la bosta depositada en las pasturas. Pero bueno, eso ya es otro cuento. Ahora, esto uno puede decir, ¿esto es rocket science? No, esto es sencillo. Solo que es laborioso, ¿no? Hay que tomar un trabajo muy cuidadoso, sin cometer errores, de ir implementando cada una de las ecuaciones. En la medida que lo voy metiendo dentro de la planilla Excel y lo voy haciendo yo con mis propias manos, deja de ser una caja negra. O sea, voy entendiendo el proceso. Puede ser más fácil decir, yo pongo todos estos parámetros adentro de la máquina y del otro lado sale el factor de emisión. Pero entonces no entiendo el proceso. Haciéndolo así, con la planillita Excel, uno entiende el proceso. Y además uno con la planilla Excel puede también, dice, bueno, esta es la situación actual, pero ¿qué pasa si en el año meta, yo en lugar de tener 11.000 vacas de cría, tengo 14.000, o sea, tengo en lugar de 33.000 animales, que para este caso eran unos predios pilotos de 33.000 animales, en lugar de tener 33.000 tengo 40.000, y con distinta composición y con distinto eh, peso, porque les voy a dar mejor de comer, y con distinta ganancia diaria, y con distinta digestibilidad, que va a aumentar porque voy a mejorar el sistema. Y entonces el resultado neto va a ser que algunas cosas me van a tirar el factor de emisión para arriba, y otras, como es el caso del peso, y otras me van a tirar el factor de emisión para abajo, como la digestibilidad. Entonces voy a poder hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no aumenta el stock pero mejora la calidad de la dieta? ¿Qué pasa si aumenta el stock y mejora la calidad de la dieta en distintas magnitudes? Bueno, entonces puedo hacer el análisis de sensibilidad y también usar la misma plancha para hacer una proyección. Porque yo me planteo en el año meta determinado escenario. Así que paro aquí de compartir esta planilla Excel. Espero que haya sido más o menos ilustrativa y vuelvo a la PPT. Bueno, entonces, ya ven ustedes que este slide que parecía tan impresionantemente complicado, en realidad no es complicado, solo que tiene muchos ingredientes, pero si los vamos viendo pedacito por pedacito, al final llegamos a... Y acá abro un paréntesis para decir, bueno, ¿cómo hacemos en Uruguay para que tenemos casi todo el ganado pastorero, para saber la calidad de la dieta? Bueno, tenemos que saber eh, qué está pastoreando, si está pastoreando praderas, o un campo natural, un pastizal natural mejorado, o una pastura anual, por ejemplo, una avena, si está pastoreando un campo natural, un pastizal natural sin mejorar. Como ustedes ven aquí, yo tengo un año base, donde en las 25.000 hectáreas de este proyecto piloto, tenía 28.700 hectáreas de campo sin mejorar. Y en mi año meta, resulta que fui haciendo mejoramientos que aumentan la productividad y la calidad del forraje, que aumentan la digestibilidad, y por lo tanto aumentan la ganancia diaria, y por lo tanto disminuyen el tiempo de faena, y por lo tanto aumentan el porcentaje de preñez, ¿verdad? Se produce una serie de efectos encadenados. Entonces voy a tener distinta composición de la base alimenticia. Y luego, en el caso de Uruguay, el INIA, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, ha determinado las digestibilidades medias para cada uno de estos tipos de dieta. Así que yo le puedo asociar una digestibilidad a las praderas, al campo natural mejorado, y finalmente terminar teniendo una digestibilidad ponderada, promedio ponderada, porque tengo varios componentes en la dieta. Y si uso granos que tienen mucha mayor digestibilidad, también lo podría contemplar. O sea que si uno tiene idea de cómo se usa el suelo en su país, puede ser una de las maneras de aproximarse a tener un parámetro de digestibilidad nacional
a partir de cosas que se hacen en el laboratorio. En el laboratorio se estima la digestibilidad in vitro, y bueno, pero eso después, ¿a cuántas especies corresponde esa dieta? Bueno, tengo que saber esas cosas. Entonces, a tener en cuenta, el factor de emisión cambia con el peso vivo, o sea, aumenta, con la ganancia diaria aumenta, pero, ¿por qué digo pero? ¿Qué pasa con un sistema que tiene mayor ganancia diaria? Por un lado aumenta el factor de emisión, pero por otro lado disminuye la edad de faena. Entonces, eso hace el sistema más eficiente y tiende a que en el promedio del sistema las emisiones puedan bajar. La producción de leche, a más producción de leche, el factor de emisión es más alto. Pero la producción de metano por kilo de leche producida es menor, o sea, descendente. O sea, producimos leche con menos huella de carbono. Y ese puede ser una forma que tome un indicador a incluir en la NDC. A veces el factor en la NDC se puede expresar de distintas maneras. Eso está permitido. Una de las maneras de expresarlo puede ser, por ejemplo, como intensidad de emisiones. La digestibilidad siempre reduce el factor de emisión. O sea, es deseable que la dieta tenga más digestibilidad, que tenga menos fibra y más carbohidratos solubles. Eso disminuye significativamente el factor de emisión. Por ejemplo, en Uruguay, que ahí puse una palabrita en latín, paribus, que quiere decir a igualdad de todas las demás condiciones, si la digestibilidad aumenta 10%, el factor de emisión por cabeza se reduce 11%. O sea, ahí tenemos una idea del impacto. Eh, eh, pero, ¿qué pasa con la carga y con el peso vivo? Bueno, si aumentamos la digestibilidad y aumentamos la oferta de forraje, puede ser que aumente la carga. Entonces, si aumentan los datos de actividad, el factor de emisión bajó, pero los datos de actividad aumentaron. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado neto. ¿Y qué pasa con el GM? O sea, el factor de conversión de energía bruta en metano. A mayor digestibilidad, menor GM. O sea, se produce menos metano con dietas de más baja digestibilidad. O sea, con dietas que se llaman butirosas, o dietas que son de pasaje rápido por el tracto digestivo del animal, tienden a producir como ácidos grasos volátiles, ácido butírico y propiónico, y poco metano. Dietas con mucha fibra, al revés, producen mucho metano y poco butírico y poco propiónico. Y el metano es el precursor central de la producción. El ácido acético es el precursor central de la producción de metano. Entonces, si reducimos la producción de metano, porque la dieta es más de pasaje más rápido, es más digestible, tenemos menos precursor de la producción. Ahora, un ganadero normalmente dice, bueno, estas son las curvas de Mott que los agrónomos conocemos. Digo, bueno, si yo tengo una carga muy baja por hectárea, voy a tener una producción de carne muy alta por animal. Pero tengo muy pocos animales, entonces la producción de carne por hectárea va a ser muy baja. Entonces, en la medida que la carga aumenta, la producción eh, de forraje se va a cruzar en algún momento la carga eh, anual con la producción de carne. Y va a haber ese punto donde se cruzan va a ser el óptimo. Quiere decir que si soy pasado de carga, voy a producir menos que con menos carga. Y si estoy con carga insuficiente, lo mismo. Entonces, el ajuste de carga es crítico. Y si estoy pasado de carga, tengo más animales de los necesarios. Por lo tanto, tengo más emisiones. Entonces, corregir a la baja cuando un sistema está pasado de carga, corregir la carga a la baja, baja las emisiones y aumenta la producción de carne. Por lo tanto, hay un ganar-ganar, que muchas veces no es percibido por el ganadero, que tiende a pensar cuanto más animales tiene, mayor es su riqueza. Así que esto que dice acá, si un sistema tiene exceso de carga, su productividad es menor a la potencial, pero sus emisiones son mayores. Entonces hay una oportunidad de ganar. Y de las cosas que los extensionistas y los sistemas de extensión pueden buscar para aumentar la productividad es buscar un buen ajuste de carga a la oferta forraje y de esa manera el establecimiento va a producir más, con mejores ingresos netos para la familia y como co-beneficio va a tener menos emisiones y además va a tener más resiliencia. Así que ganar, ganar, ganar.
Bueno, acá es un ejemplo de ese proyecto que te estaba mostrando, de 33.000 hectáreas. Bajamos en el año meta la producción de metano proyectada un 2%, la producción de óxido nitroso alrededor del 12%, y en total de CO2 equivalente casi un 5% menos de emisiones brutas. Y emisiones por kilo de carne producida bajamos muchísimo más, por el 30%. Acá está la cuenta para intensidad de emisiones, ¿verdad? Emisiones netas, producción de carne vacuna, y luego las emisiones por kilo de carne en peso carcasa, 45,68 kilos, o como peso vivo, más o menos el doble, 23,75. Acá hay un error en el 25 porque ahora, usando el R5, esto era cuando usábamos el R4, el R5 tendríamos que usar 28. Bueno, comentarios finales entonces para fermentación entérica. Si es una categoría principal, hay que usar nivel 2, pero tanto en datos de actividad como factor de emisión. Entonces, cuando uno se plantea, si, bueno, tengo una categoría principal, la estoy reportando en el nivel 1, tengo que pasar al nivel 2, eso no es solo eh, resolver un factor de emisión en un país específico, es tener datos de actividad suficientemente actualizados y desagregados por categoría de sexo y edad que permitan el cálculo que vimos en la plancha Excel. No puedo hacerlo, no puedo multiplicar factor de emisión nivel 2 contra datos de actividad del total de cabeza de vacuna. Eso es para nivel 1. Nivel 2 implica ese doble desafío. Y a veces es más fácil resolver el factor de emisión que los datos de actividad. Muchas veces los sistemas estadísticos no nos están brindando la información que necesitamos en tiempo y forma, o son desactualizados, pues. Podemos simular, no similar, ex ante el impacto mediante supuestos de evolución de los datos de actividad, o sea, proyectando los datos de actividad y proyectando el comportamiento de parámetros clave que determinan cómo puede evolucionar a futuro el factor de emisión. Y ahí tendremos el año meta para reflejar el impacto de nuestras políticas y medidas. Otra cosa es que hay que mirar el sistema productivo como un todo. O sea, en realidad, si miramos la fermentación entérica, pero en un sistema productivo hay fermentación entérica, hay emisiones por gestión del estiércol, hay emisiones por uso de fertilizantes, hay emisiones por cambio del uso del suelo, hay reducción de emisiones por aumento del área forestada, por ejemplo. Entonces, un sistema productivo no tiene solo fermentación entérica. Otro comentario que vimos es que el factor nivel 2, si es estático, no nos sirve porque no va a reflejar los cambios en el sistema. Entonces, el diseño de generación de nivel 2 tiene que estar preparado para generar esa actualización sucesiva en los diferentes inventarios. Tiene que ser revisado en cada inventario para ver si subió, bajó o se mantiene igual. Y como les decía, en ganadería vacuna de carne hay oportunidades para ganar, que son significativas, vía mayor eficiencia, y que hacen que uno pueda ir con un mensaje al productor de carne que le mejore su producción y su ingreso, y que tenga como co-beneficio la mitigación, y no con un mensaje de mitigación. Mire, señor productor, haga esto porque va a emitir menos metano. Es muy difícil que lo haga solo. Entonces, si nosotros podemos tener una visión de co-beneficios, la posibilidad de adopción de las tecnologías innovadoras va a ser mucho más amplia. Así que con esto termino y quedo a disposición para preguntas y comentarios. Muchas gracias por la presentación, Walter. Ahí está abierto el espacio para preguntas o comentarios. No sé si alguien desea dar algún aporte. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. O también, si son tímidos, escribir por el chat. Hola, ¿me escuchan? Sí se te escucha, Luisa. Perfecto, Hola, Luisa. ¿qué tal? Perfecto, hola Walter, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, sí, lo que pasa es que, bueno, yo
Sí avanzamos en ese nivel 2 en nuestro primer BTR. Sin embargo, somos conscientes que ese era como el paraguas. A partir de este primer ejercicio que hicimos justamente de establecer una tabla de Excel e incluir todo este montón de ecuaciones, pues ya con esa base ya vamos como visualizando hacia dónde van nuestras mejoras dentro de la fermentación entérica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es como ir a fincas de distintos productores, considerando ciertos parámetros como ver qué raza, que sea una raza eh, como propia y no una mezcla de varias cosas, levantar datos de las pasturas y todo lo demás. Entonces, eh, estaba pensando y creo que coincide un poco con lo que usted comentaba, de que el productor no le interesa saber de emisiones, él quiere ver productividad, ganancia. Entonces, no sé si usted tiene alguna referencia allí o un modelo de que yo le pueda dejar a ese productor que me va a apoyar a mí en el inventario, y yo a él dejarle algo, ¿no? De que, ok, usted tiene esta raza, gana tanto peso, pero su digestibilidad basada en X pastura no es la adecuada. Quizás usted mejorando esto, usted podrá tener mejores rendimientos por kilogramos de carne o por litro de leche. Entonces, no sé si tiene algo de referencias sobre cómo quizás abordar eso y que no nos vean como que, viene esta persona a levantar datos y pues al final a ellos no les interesa el tema de emisiones como tal, pero sí podemos aplicar estas herramientas y dejar algo para ellos. Eso era lo que quería comentar. Excelente, Luisa. Sí, le cuento lo que hicimos nosotros entre 2016 y 2021. Hicimos un proyecto piloto en 60 fincas ganaderas en distintas regiones y tipos de suelo del país, distinto tamaño, distinto perfil de productor. Y a su vez tomamos 20 fincas que las íbamos a considerar como testigo, eh, para poder hacer no solo una evaluación antes y después, sino una evaluación con y sin. Porque a veces el antes y después no sabemos si es el resultado de las políticas, porque a lo mejor todos mejoraron. Y si los 60 mejoraron, pero todos habían mejorado, entonces nosotros podemos pensar que la mejora fue porque el extensionista que visitó el establecimiento recomendó determinadas cosas, pero quizá otros también ya las estaban adoptando. Entonces nosotros nos tomamos esa precaución de tener 60 establecimientos piloto, diseñamos protocolos de monitoreo y lo que se hizo fue trabajar con los productores, entendiendo su sistema productivo, con el productor y su familia, ¿no? Entendiendo el sistema productivo, entendiendo los objetivos de la familia y luego identificando oportunidades de rediseño del crecimiento que pudieran conducir a esos múltiples beneficios. Producir, conducir a mejorar la productividad, aprovechar oportunidades para mejorar productividad, aprovechar oportunidades para mejorar el ingreso neto, sin necesariamente endeudar al productor, sino en muchos casos simplemente con tecnologías de conocimiento, de manejo, de ajuste de la carga de la postura, de distribución de determinación de la condición corporal de los animales, en función de la condición corporal, cómo distribuirlos en el espacio y la dieta. Este, entonces, en paralelo a ese proceso de rediseño del establecimiento, se establecieron con la Universidad de la República, con la Facultad de Agronomía, con línea, protocolos de monitoreo, donde los técnicos además estaban midiendo otras cosas. Por ejemplo, recogiendo muestras de estiércol para analizar qué había comido el animal y qué dieta y qué composición tenía esa dieta y qué digestibilidad le podíamos asociar, pesando a los animales para tener datos de peso y de ganancia diaria de peso. Es decir, fuimos generando información en el proceso que después nos permitió determinar los factores de emisión de esos 60 establecimientos y ver la dispersión en los factores de emisión en establecimientos y sistemas productivos y calcular promedios y darle más robustez al factor de emisión nacional para distintas regiones agroclimáticas. Yo creo que esa es una metodología buena. Eh, En nuestro primer nivel 2 lo hicimos por juicio experto. Reunimos 30
extensionistas y investigadores en ganadería, en un salón, 2 días, y sí, bueno, ¿cuánto pesan los animales? ¿Qué sé yo? Fuimos al final de mucho intercambio, generando los distintos parámetros. Y otras cosas que ya estaban publicadas, por ejemplo, datos de investigación. Y hicimos un primer nivel 2. Ahora, con los predios pilotos, con datos reales de campo, mejoramos ese nivel 2. O sea, lo podemos ver como un proceso de mejora continua. Un primer paso puede ser ir por un juicio experto y un tier 2 lo más puro posible. A veces puede estar un poquito contaminado de tier 1. No pasa nada. Es mejor que un tier 1 puro. Sí. Pero luego podemos pensar, bueno, tengamos un diseño de predios piloto donde no vamos a decirle al productor, mire, venimos a que usted haga las cosas para bajar las emisiones de metano. Eso no es muy razonable. Sino que venimos con una propuesta que se ajuste a sus necesidades y que permita este, reflejar en la innovación, el proceso de co-innovación, que así lo llamamos, porque co-innovación no es uno trae una receta y le dice haga esto, sino que se genera en conjunto, y luego medir los resultados en paralelo. No pedirle al productor que los mida, sino pedirlos. Los técnicos van, toman muestras, sacan muestras de pasto, mandan al laboratorio, qué sé yo. Se hace análisis de suelo, se ve cómo evoluciona la materia orgánica, se ve si hay cambios o no. El famoso secuestro de carbono del suelo, ¿existe o no existe? Lento, rápido, se puede detectar, sí, no. En fin, digo, tratar de contestar ciertas preguntas que son importantes. Promovimos la sombra, bosquetes de sombra y abrigo para el ganado, para la adaptación. Bueno, eso está secuestrando carbono. ¿Cuánto está secuestrando? Bueno, podemos medir. No sé, Yulisa, capaz que no la quiero complicar más, pero me parece que lo que te digo es que tener monitoreo de un conjunto de predios representativo es un complemento importante para ir fortaleciendo el nivel 2. Sí, súper, muchas gracias. Sí, es que hay que ir de menos a más, exacto, pero entendiendo un poco justamente este montón de ecuaciones que a veces es lo primero que uno se encuentra cuando va a las directrices y nadie te va a pasar un Excel donde tú solamente vas a ingresar el dato. Entonces es un proceso que lleva su tiempo, así que muy agradecida. Encantado. Muchas gracias, Yurisa. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra consulta. Puede activar su micrófono o escribirlo por el chat. Bueno, en caso no haya ningún otro comentario, lo puede igual escribir eh, cuando guste en el chat. Y si no damos por finalizada la presentación de Walter, mil gracias por tu presentación, Walter. No, gracias, Alison. Gracias a todos los participantes por estar y por el interés. Gracias. Procedo a compartir de nuevo pantalla para darle inicio a la última etapa de la agenda. Para esa etapa ahí viene la asistencia técnica a los países, así que le doy pase a Richard. Richard, ¿Aló? ¿Me ya, ahora escuchan? sí. Sí, ahora sí se te escucha. Ya, súper. Sí, la idea de este espacio es, a diferencia de los webinarios anteriores, nos fuimos como revisando la tarea paso a paso, fuimos un poco más libres entendiendo que cada uno está en distintas etapas. Así que la idea de este espacio es revisar si alguno tiene alguna duda, consulta respecto a la tarea o a lo que presentó Jairo o a lo que presentó Walter. Así que les damos el espacio a ustedes. Si tienen una duda pueden escribirnos por el chat o levantar la mano.
De todas formas, reitero lo que mencioné al principio. La tarea y todo lo referido a acciones y políticas lo vamos a volver a revisar durante el taller. Em, el taller también se me olvidó mencionarlo, va a haber streaming del taller. Así que un poco entendiendo de que no siempre todos pueden viajar, entonces de esa manera podemos tratar de estar un poco más cerca. Y también volver a mencionarles la importancia de del assessment que vamos a hacer a los distintos BTRs. La vamos a tener esta llamada durante la segunda semana de agosto. Entiendo que Costa Rica ya más o menos nos confirmó su participación, pero les pido a los otros países que por favor se pongan en contacto con su punto focal, puedan revisar el correo y responder. Y si algo no quedó claro, por favor, comuníquense con nosotros o con el hub. Es súper importante esa llamada que vamos a tener. Antes de esa llamada vamos a también enviarles un correo con preguntas. Y si por alguna razón alguno está complicado con el tema o tiene alguna duda respecto al uso de la información, eh, también podemos tener una llamada para conversar ese tema y de pronto entender un poco la confidencialidad bajo el cual se va a dar esa revisión. Además, indicarles que si bien hemos trabajado principalmente sobre inventario y sobre NDC, también vamos a revisar los aspectos que se han reportado sobre adaptación y apoyo, que es algo que también vamos a conversar durante el taller de agosto. Así que va a ser bien amplia esa llamada. No sé si hay alguna duda, consulta. Recordarles nuestros canales de comunicación. Además del correo, tenemos el grupo de WhatsApp. Ya está funcionando de nuevo la plataforma del GMI, en la famosa LMS. Así que también pueden dejar dudas ahí en el foro o revisar el material de los webinarios anteriores. Prontamente vamos a subir este webinario también para que puedan ver los ejemplos de Walter y Jairo con calma de pronto o lo puedan divulgar con sus compañeros. Así que si no hay más dudas o consulta, Alison, te pido que por favor pares la grabación.